Solar Group se presenta. Alguna vez fue un sueño. Un sueño de cielo, de volar libremente, de hacer viajes alrededor del mundo. Y lo hemos hecho realidad. ¿Pero qué se necesitó para lograrlo? Nuestros sueños se convirtieron en nuestros objetivos. Nuestras ideas se han convertido en nuestros planes. Nuestras ideas se transforman en una hoja de ruta y en tecnología de producción. Nuestro calendario está planificado para años adelante. Desarrollo y construcción. Componentes y materiales. Fabricación de modelos y realización de pruebas. De un sueño vamos hacia el resultado. Recorre este camino con nosotros. Solar Group presenta el proyecto de dirigibles de nueva generación. Hemos elegido la mejor manera de predecir el futuro, crearlo juntos contigo. Hace tiempo que no nos veíamos. Están en otro seminario web del proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Como siempre, estoy con ustedes, Gennady Babanin y Fyodor Konstantinov. Sí, amigos, un saludo a todos. Amigos, empecemos por favor escribiendo cómo se ve y se escucha, y no duden en dejar en los comentarios las preguntas que les interesen. Hoy vamos a hablar de nuestra última exposición, el Dubai Air Show, en la que estuvo presente la empresa Aeronova News. Vamos a enterarnos de todas las noticias, los detalles, cómo fue todo, hablaremos sobre los trabajos actuales, sobre el Aeroliot, el Nova 2 y veremos cuáles son las tareas más próximas que tiene el equipo. Fyodor, ¿por dónde empezamos? Hola. Hola, Gennady, hace tiempo que no nos veíamos. Donde quieras empezamos por Dubái. Sí, creo que a todos les interesará saber cómo nos fue, cómo se presentó la empresa y qué respuesta tuvimos. Me parece que ya contamos algo de eso directamente desde la exposición. Incluso hubo un seminario web, sí. Amigos, ¿qué les quiero decir? Ustedes lo ven, hagan preguntas, porque ahora en 3 minutos les cuento sobre Dubái y en 1 minuto y medio sobre Aeroliot. Entonces, ¿qué pasó en Dubái? La verdad, hace poco pude dormir bien. Antes de Dubái empezaron carreras para preparar materiales, folletos, maquetas y videos, varias cosas. Al final, ¿qué quiero decir? Estábamos preocupados por ser diferentes en la exposición, que lo nuestro estaba mal, pero en realidad nos preparamos como campeones. Sí, todo nos salió genial, el stand estaba increíble, atraíamos una cantidad impresionante de atención. Hicimos todo bien con el stand, colgamos la maqueta, pusimos pantallas enormes, y se nos podía ver desde cualquier parte. Y también nos apuntamos para el catch. Que Milad hablara en el salón principal estuvo genial. Por cierto, descubrimos algo. En ese momento mandamos una foto y creo que envié un video de que Aeronova News aparecía entre los patrocinadores. Todo eso fue porque nos apuntamos para el catch y por eso tuvimos que tomar un paquete extendido. No era mucho más caro. Pero, por alguna razón, parece que la gente no quiere presentarse. Y por eso nos incluyeron en la lista oficial de patrocinadores a nuestra empresa. Fue realmente bastante halagador. Una empresa como la nuestra, que durante todo un año es patrocinadora de una importante exposición internacional de aviación. Sí, es curioso. Bueno, ¿y qué? Hace poco, literalmente ayer, terminamos de trabajar toda la tabla de contactos. Nos salieron un poco más de 200. Los clasificamos según el grado de importancia, los que querían algo de nosotros y aquellos de quienes nosotros queríamos algo. Por ejemplo, se nos acercaron muchísimos fabricantes. Había una gran y moderna fábrica coreana que fabrica fuselajes y alas para Boeing. Y cuando vieron el dirigible, su CEO se acercó corriendo y dijo, «Wow, ya dominamos la fabricación de aviones». Y esto también, dijo. Queremos hacer esto también. Apúntanos, haremos lo que sea. Así que empezamos a dialogar con ellos poco a poco, y al final estaban listos para asumir la producción.
Es lógico, todos quieren fabricar dirigibles. Por cierto, como notamos hace poco, Milad encontró ayer ese sitio web donde ingenieros de SpaceX trabajan en un nuevo proyecto. Revisamos la lista, que se dividió entre quienes quieren comprar dirigibles. Los que quieren comprar directamente buscan el Nova 01 y ese tamaño. Un dirigible publicitario pequeño es necesario. Y ahí incluso hay pedidos de 25 unidades de una sola vez y casi de 100. ¿Qué tan realista es eso o no? Hay que procesarlo. Y también de 1, 2, 3. Además, en nuestra empresa, entre los especialistas en dirigibles, Boris Alexandrovich y Vadim Vasilievich no estaban convencidos de que un dirigible de un tamaño tan pequeño pudiera tener demanda. Solo Dmitry Sergeyevich Chmel creía en eso. Y Artyom, de hecho, era el que más gritaba que esto sería importante. Y ahora anda por ahí, con la cabeza bien en alto. Se los dije. Sí, ¿vamos a desarrollar la producción en serie de aparatos pequeños? Vamos a desarrollar la producción en serie de aparatos pequeños, porque realmente hay una buena demanda para ellos, y no se trata del Nova 01. El Nova 01 es, en realidad, una copia dinámica del dirigible Nova 2. El dirigible, sí, será de ese tamaño. ¿También será en forma de cigarro? Por supuesto, en forma de cigarro, equilibrado. Eso está claro. Ahí solo se dividiría entre, quiero que solo se imprima la publicidad y, ¿se puede convertir todo en una enorme pantalla de televisión? Y esa cuestión también la estamos analizando. Estas pantallas de píxeles. Los chinos han avanzado mucho, pero aquí también las fabrican. La malla de estos píxeles, los especialistas creen que no pesará tanto. Habrá que aumentar un poco el tamaño del dirigible, pero puede salir algo de esto. Sería divertido, un televisor volador en forma de cigarro. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección, probando algo. Compramos varias pantallas flexibles que vamos a instalar en el Nova 01, pero igual, todo es solo en plan de pruebas. Son chinas y tienen base de silicona. La malla de diodos, para darle resistencia a la intemperie y protección mecánica, está recubierta en una capa gruesa de silicona, lo que la hace pesada. Puede laminarse en películas delgadas. En Rusia las laminan en películas delgadas para que sean más ligeras. Este es el primer prototipo en el Nova 01. Ahora la tarea es formar una producción en serie de aparatos pequeños, porque ya hay un cliente real para ellos. Y uno de los clientes reales son, obviamente, las agencias de publicidad y demás. En Egipto, en septiembre del próximo año, también habrá una gran feria aeronáutica. Y los organizadores de la propia feria quieren comprar uno o varios. 2 o 3, no por decenas. De estos dirigibles para vender publicidad a los participantes de la feria, específicamente en ese mismo dirigible. Vinieron con esa solicitud, dicen. Además, ellos ven el Nova 01 vuela. Empezamos a explicarles. Vamos a ver, ¿cuál es la legislación en su país? Háganlo. Sí. No se preocupen, dice va a volar. Por cierto, sería genial si realmente sucede así. Sobre el precio. Lo sé, los tenemos en suspenso con el precio, igual que a los clientes locales, cuando preguntaban. En fin, experimentamos un poco con la audiencia porque hay mucho interés. Mencionamos rangos, desde $25,000 hasta $100,000 por unidad, y observamos diferentes reacciones y entendimos. Más bien, entendimos aproximadamente el precio que no asusta al cliente para un pequeño dirigible publicitario. Y también entendimos que es posible producirlo en serie a ese precio, con un buen margen de ganancia. O sea, todo va a cuadrar. Hubo otros contactos también. Por ejemplo, una gran empresa que se dedica a la construcción en Dubái, y allá no hay muchas. Todos los nombres de las empresas están escritos en los edificios. En fin, ellos se interesaron en los dirigibles. Se sentaron mirando esa gran pantalla. Teníamos sillones con una mesa debajo. ¿Y así se puede? Claro, en su idioma. Nosotros dijimos, sí. Y ahí hay 2 dirigibles volando sobre Dubái. ¿Así tal cual? Nosotros, sí. Un hotel de 2 pisos, ¿de verdad? Nosotros, sí. ¿Y qué dicen?
Preguntan qué se necesita. Boris Alexandrovich interviene legalmente y en certificación y empieza a explicar. Les contamos nuestra visión sobre la infraestructura mínima necesaria y lo que se requiere para, al menos, localizar el ensamblaje en ese lugar. Y hubo conexión. Él dijo, cualquier terreno o hangar, nos encargamos. Reunámonos para trabajar. Es decir, no se comprometen a encargar el dirigible. Ellos dicen, esto es el futuro, aquí se necesita. Hace falta, lo entendemos. Por hangares y galpones, no se preocupen, nos encargamos de todo. Desde el diseño, la financiación y la construcción. Ellos están dispuestos a invertir en la infraestructura y eso solo nos va a beneficiar si tenemos un gran hangar donde todo esto pueda suceder. Es decir, apareció en el proyecto un tipo de inversionista inmobiliario. Ellos también colaboran con otra de nuestras grandes empresas rusas. También fue curioso encontrar conocidos en común. Son de aquí, locales. Es una empresa rusa local que también se dedica a hangares de aviación. Con ellos vamos a seguir trabajando. Los saudíes vinieron con una solicitud similar, vieron estas imágenes, se sentaron y conversaron con nosotros. También les dijimos, antes que ustedes, vinieron de Dubái y decían, nosotros nos encargamos de construir. No, nosotros nos hacemos cargo de todo. A ellos les interesa la transferencia de tecnología. Ya entendieron las ventajas de los dirigibles. Cuando caminas por la exposición, no hay dirigibles, el único es el nuestro. Había uno francés estratosférico, uno pequeñito ahí parado. Es una gran empresa espacial francesa, algo así como la NASA o Roscosmos, pero francesa. Ellos llevan mucho tiempo intentando hacer ese dirigible estratosférico, ya son 10 años. Era uno pequeño ahí. Aparte de ese stand, nadie más tenía dirigibles. Solo lo teníamos nosotros y, naturalmente, llamaba la atención. Y los sauditas, por lo que entendí, iban precisamente con esa intención, encontrar algo nuevo. Es lógico que había taxis no tripulados tipo cuadricóptero. Se veían futuristas. También octocópteros, sí. Había muchos. Pero parece que el mercado ya está ocupado. Aún no está formado del todo, pero ya muchos hablan de algo. Uno sobre los vehículos, otro sobre el software y otro sobre la infraestructura. Aquí el campo está libre. No solo ellos lo notaron, mucha gente también. Se acercaban empresarios que se dedican a, ¿cómo se llama eso? En general, hay un negocio, por ejemplo, fabricar autos. Hay otros negocios alrededor, como venta, mantenimiento y otros, incluso lavados de autos. Es la periferia, por así decirlo. Se acercaban empresarios que precisamente crean la periferia aeronáutica y decían, caray, chicos, esto es una mina de oro. Ustedes han dado en el clavo, estamos con ustedes. Se presentaban, daban sus tarjetas de presentación, decían. Todos entendían en qué etapa estábamos. No le ocultamos nada a nadie, solo llevamos un año. En ese año formamos una oficina de diseño, tenemos un pequeño modelo dinámico que ya vuela. Ya estamos desarrollando a fondo, en la etapa inicial de producción, el modelo de 2000. Y tenemos tales y tales planes. Todos esperan, empresarios y compradores. Los saudíes dicen, esto está genial, pero hagámoslo igual en nuestro país. Nosotros decimos, ¿solo en su país? Ellos responden que vayamos, que nos mostrarán que es un país diferente. Ya en Dubái han hablado con alguien, han entendido más o menos qué mecanismos de interacción pueden existir aquí, qué medidas de apoyo, financiamiento y demás. Dice, aquí es una cosa, pero en nuestro país todo es completamente diferente. Somos un país mucho más rico. Es mucho más fácil obtener varios permisos y demás. Solo tienen que venir. Les construiremos hangares, les construiremos fábricas, con tal de que los dirigibles se produzcan en Arabia Saudita. Un contacto muy entusiasta. Trabajamos muy de cerca con él, con esta persona. Es dueño de una de las mayores empresas de logística en Arabia Saudita. Echamos un vistazo rápido y, en general, es una empresa riquísima. Y ni siquiera hablaba en nombre propio,
sino en nombre de ese negocio y del gobierno. En fin, hay una propuesta así. Él dijo, solo mándenme esos videos que tienen, los que van pasando, y yo se los muestro a quien haga falta. Apenas ayer se los mandamos. Pecadores. Nos tardamos. Pero no pasa nada. Dijo que está dispuesto a venir a Rusia. Lo necesita mucho. También entendió que se puede invertir dinero y que aquí va a regresar con una rentabilidad colosal. Está claro que hay que entender bien qué es la transferencia de tecnología. Él nos la va a comprar, se la va a llevar. Es un esquema claro. Se lo hemos dicho a todos, no solo él se ha acercado con esa propuesta. Es lógico, cuando se acerca a una persona de alto nivel, no está para detalles. En sus cabezas todo es posible. Y está claro que todo es posible, pero ese todo es posible tiene un camino lógico determinado. No se puede reunir a un montón de personas, traerlas y obligarlas a fabricar un automóvil si nunca antes lo han hecho. Lo clásico, primero trajeron los autos, solo atornillaron llantas, luego pusieron puertas, y después, poco a poco, hasta ensamblaje completo y localización de piezas locales. Por supuesto les explicamos todo esto, que ahora por ejemplo ensamblamos la Nova 2, ahí probamos todo, lo llevamos a producto, lo certificamos aquí y después podemos mudarnos allá, montar la línea de ensamblaje y enviar las piezas desde aquí. Él dijo, eso son tonterías, no necesito que me expliquen eso, vamos a construirlo aquí. Bueno, en fin. ¿Y para qué fines los consideraban ellos principalmente? También para publicidad o... ¿Los sauditas? No. Él lo veía desde el punto de vista de grandes cargas, de 30 a 60 toneladas o más, no le interesaban menores. También le interesaban turísticos y cruceros similares. De pasajeros. Sí, es cuando es un gran crucero, mucha gente, camarotes, restaurantes, cubiertas para pasear. También giraba la pantalla y decía, así tal cual, ¿vamos a estar suspendidos sobre la ciudad? Y nosotros, pues sí. Y él, hay que hacerlo. Se acercaban de los fondos, de grandes entidades casi estatales también, y de Dubái y de Arabia. Dubái y Arabia Saudita. Por alguna razón, ellos estaban buscando. Nosotros intercambiábamos contactos, cómo actúan. Andaban los gerentes del fondo buscando proyectos. Se acercaban y preguntaban, ¿en qué etapa están? ¿Cuándo comenzará la producción de esos aparatos? ¿En cuánto estiman el costo de producción? ¿A qué volumen de serie están listos para llegar? Es decir, ¿cuántas unidades al mes? ¿Cuál es el precio de venta? Nosotros empezábamos a filosofar con ellos sobre esto, porque no teníamos una respuesta concreta, por ejemplo, respecto al de 10 toneladas. Ellos calculaban así, la rentabilidad es tal, el volumen de negocios es tal. Podemos asignar tanto. Aquí está la tarjeta, llámenos. Hacían cálculos y evaluaban los proyectos. De todo un poco. Y también se acercó un iraní. Él es originario de Irán, pero ahora es ciudadano canadiense. También es una persona que hizo su fortuna con sus propias manos, trabajando con esfuerzo y dedicación. Y ahora, además de ser rico por sí mismo, también tiene un gran fondo bajo su gestión, el cual administra con gran sentido de la responsabilidad. Él se interesó tanto que incluso después de la exposición vino a vernos varias veces. Y ya hablamos con él en el hotel. No solo vino él, pero él sí fue muy insistente. Y decimos, ¿listo para invertir en una empresa rusa? Él, ¿cuánto se necesita? Explicamos cómo está organizado. Ahora estamos así. Él dice, no más de $1 millón, chicos, en la rusa o internacional. En fin, seguimos en contacto con él por ahora, y lo más probable es que pronto venga para acá. A él también. En fin, su fondo también extiende su interés a Arabia Saudita. Al final, logramos unir varios proyectos. En resumen, en Dubái apareció un grupo de personas, empezando por las autoridades legislativas locales o ejecutivas, no lo tengo muy claro. En resumen, los que regulan los despegues y aterrizajes, los que otorgan permisos de vuelo, asignan matrículas, emiten certificados y todo eso.
Con ellos logramos armar una especie de hoja de ruta sobre cómo legalizar dirigibles en Dubái, por ejemplo, de fabricación rusa. Luego aparecieron personas dispuestas a invertir en infraestructura. También surgieron propietarios de tierras en Al Maktoum. Es un aeródromo grande, el mayor de los Emiratos Árabes, un aeropuerto. Justo ahí, en ese territorio, se llevaba a cabo una exposición. Vino el dueño y dice: tengo tierra en Al Maktoum. ¿La necesitan? Dijimos: hay compatriotas suyos listos para construir. Él: no veo razón para no empezar. Nosotros: tampoco la vemos. Empecemos. En general, sí. Si en Dubái todos andan apretando el dinero, puedo darte un terreno, puedo construirte un edificio. Te lo certificamos. Busca un cliente interno en Dubái. No recuerdo que algún dubaití quisiera realmente un dirigible, pero yo era uno de los 7 que procesaban el tráfico entrante. En resumen, en Dubái ya se ha formado un plan completo de cómo llevar, por ejemplo, Aeronova News al nivel de una empresa internacional con base en Dubái, para que los aparatos sean certificados. Como una empresa internacional. Ahí todo está claro, se sabe qué hacer. Ya tenemos todos los contactos y el entendimiento. Vamos a empezar. La entrada allá, a Dubái, se va a hacer a través de los drones. Qué raro resultó todo. No recuerdo si lo mencioné o no. El tema es que la certificación de los aparatos tripulados, ellos la hacen completamente llave en mano, básicamente como un outsourcing. Es una certificación europea y estadounidense. No tienen organismo certificador propio, sino un acuerdo con la EASA y la FAA. Si en Dubái quieren certificarse, la certificación la da una agencia europea o estadounidense. Para los no tripulados, tienen legislación interna. Boris Alexandrovich discutió con ellos mucho tiempo. Es un juego de palabras, sí. Él dice: eso es imposible. Ellos, así es. Certifican drones por su cuenta, incluso taxis autónomos con pasajeros. Según nuestro entendimiento, un dron es de carga. Pero no. Esos taxis autónomos en Dubái también pueden certificarse. O sea, si nuestra Nova U2 vuela con un piloto y 5 pasajeros, surgen problemas con la certificación americana y europea. Es posible, todo es posible, solo que es largo, caro y complicado. Pero si en la Nova U2 suben 6 pasajeros y es autónoma, entonces es facilito. Nos la saltamos. Eso es. Lo primero, sí, que habrá que hacer, por supuesto, es ese Nova 01 de serie. Quizás se convierta en Nova 02 o Nova 025. Ya veremos. Cuando esté listo, lo llevamos a Dubái y ahí obtenemos el certificado local para él. Un certificado local, un número de matrícula. Y ya estamos empezando a operar vuelos en Dubái, quizá con fines publicitarios o algo así. Porque en Dubái, las empresas compran publicidad en dirigibles. Creo que hay 2 dirigibles calientes volando allí. Son como globos con quemador. Aire. Un dirigible, pero con hélices. Hay muchos de estos dirigibles de aire caliente en el mundo. Son un juguete, grandes y hermosos, pero un juguete al final. No son realmente un dirigible. ¿Qué me gustó? Así es el clima en Dubái. El aire es denso allí. Si sopla el viento, todos lo sabrán. Empieza hoy, termina mañana y luego no hay viento un mes. Que esos dirigibles de aire caliente vuelen entre rascacielos. Las condiciones son tan buenas que incluso nuestros pequeños dirigibles de 200 metros cúbicos volarían tranquilos. Y los grandes, ni hablar. No habría problema. Ya que el de aire caliente vuela, también hablamos de esto con ellos. Dijeron: el nuestro funciona diferente, pero en general todo es posible. No hay de qué preocuparse. Empezaremos con algo pequeño, mandaremos uno allá, lo certificaremos y abriremos la empresa. Abrir la empresa es algo que tenemos claro desde el principio. Ahí obtendremos licencias y certificados locales, y luego desarrollaremos planes y estrategias para una gran infraestructura, para ciertos tipos específicos de aparatos. Creo que para ese momento probablemente ya habremos decidido cuáles son necesarios,
importantes y demás. Como hubo muchas preguntas sobre yates privados, tipo cargo, lo cual es genial, y el monitoreo está padrísimo. Por cierto, el monitoreo probablemente va a despegar justo en Dubái, lo que es muy interesante. Se me olvidó mencionar que no hay un cliente específico para los dirigibles. Sí hay para los de monitoreo. Fue su ejército local el que vino para hablar sobre monitorear el Golfo Pérsico. No recuerdo la cantidad exacta, pero eran varias decenas. En general, necesitan ser bastante grandes, mínimo 24 horas de monitoreo con una carga clara. En fin, ya se estaba hablando de cómo iba a suceder todo esto. En resumen, no voy a contar todo, pero resulta que este tipo de temas, casi militares, no requieren certificación obligatoria. Si es equipo para militares, Bueno, si los militares compran, sí, ahí todo es mucho, mucho más sencillo y... menos problemas. Sí, solo estoy tratando de recordar quién está en contacto con ellos ahora mismo. Da igual. En fin, todos están en contacto, todos enviamos correos diciendo que viene la siguiente etapa. No hay prisa aquí, porque, como repito, ya les explicamos 100 veces que este es nuestro primer año, que ahora necesitamos terminar el Nova 2, asentarnos, no se apresuren. Pero lo genial es que de verdad hubo muchísimo interés. Alrededor de nuestro stand siempre había un montón de gente. En algún momento hasta pensé, ¿puedo descansar un rato? ¿Cuánto más es posible? Detener. Sí, encajan y son adecuados. Están interesados y curiosos. Hagamos esto, hagamos aquello. ¿Se traducen los seminarios web? Creo que sí. Habrá algunos más tarde. En general, hubo muchas partes interesadas de la India. Eran los más interesados, por no decir los más insistentes. Se acercaban tanto curiosos como gente seria, tratando de conseguir derechos exclusivos para vender dirigibles. Déjame ser el único que les ayude a fabricarlos. Querían conseguir la representación exclusiva. Sí, y ahí. Yo no hablé con los indios. Así se dio. De alguna manera Vadim Vasilievich se encargaba de todos ellos. En fin, cada vez que se le acercaba un indio, él decía, otra vez lo compraron todo. Compraron los dirigibles, compraron el negocio, compraron todo. En fin, sí. Pero voy a repetirme, creo que ya lo conté en ese otro webinar. ¿Cuál es la mecánica en general? Fuimos a una exposición en Dubái, digamos, y recibimos muchísima atención e interés, y conseguimos un montón de contactos. Ahora estamos entrando en esa etapa de luna de miel en la comunicación, es decir, concretar la solicitud, aclarar algunos parámetros o formar el aspecto técnico. O sea, es un trabajo conjunto para definir los siguientes pasos. Si se trata de construcción, entonces sobre la construcción. Si es un traslado, entonces sobre el traslado. Es un trabajo grande. No es como ir a la tienda y comprar un producto del estante. Aquí, al final de cuentas, cada quien tiene intereses diferentes. Es un trabajo complicado. Ese trabajo se lleva a cabo. Y, por lo general, ya se firma todo. Y en la siguiente exposición, la mayoría de las veces, alguien espera y ocurre una especie de firma solemne de algún contrato. Muchas otras empresas han firmado contratos. Si ven las noticias sobre la exposición, Airbus vendió mucho. No es como una lotería de 5 días. Vendido a este señor. Ellos trabajaron en eso antes. El proyecto, y ahí solo se firmó de manera solemne. Y ahora nosotros estamos entrando en un periodo similar. Ahora tenemos todos los contactos, que son la base para trabajar. Por cierto, había muchos europeos del norte de Europa, también estaban muy interesados. Decían, genial, estupendo, lo necesitamos mucho. Nova 2, Nova 8, estamos listos para comprarlos todos. Vamos a ponernos en contacto y estudiar este tema. Excepto los británicos. Por alguna razón, precisamente el Reino Unido reaccionaba de manera muy dura hacia nosotros. Se daban la vuelta y se iban. Por lo visto, por razones políticas. No nos dejaban entrar a sus stands. Fue muy curioso. Así de extremo, sí, la verdad tenían un stand, no sé si era con radares o quizás con otra cosa.
La exposición era medio militar. Prácticamente la mitad de la exposición era sobre todo lo que vuela, es decir, cosas que transportan lo que puede hacerle daño a alguien. Y ellos tenían un stand, miro los folletos y en ellos había un aerostato. Y yo digo, un dirigible, está claro, un aerostato traído de fuera. Me acerco y digo, hello my friends. Tomo el folleto y lo miro. Veo que es del Reino Unido, o ya lo noté cuando se acercaban a nuestros stands, por cómo reaccionaban. En nuestro stand no había banderas, solo decía Aeronova News, había algunas personas y Milad Subkevich, que hablaba muy bien inglés, yo hablaba con acento ruso fuerte. Cuando notaban que éramos rusos, los británicos reaccionaban de forma extraña. Entonces me acerco y él dice, hello, intentando hablar conmigo. Entiendo que debo establecer contacto, así que empiezo a conversar. Él nota por mi acento que soy ruso y me quita el folleto, y le pregunto, ¿qué haces? Él responde, la exportación es imposible. Una reacción extraña, pero los demás, en general, muy bien. Los chinos también son muy buenos. Por cierto, allí encontramos a unos chicos. No sé si lo mencioné en el último seminario web desde Dubái o no. Tenemos una planta de energía que ya hemos diseñado cuidadosamente y hemos comenzado a producir. Se trata de una microturbina equipada con un intercambiador de calor de 300 kilovatios de potencia eléctrica de salida y además lleva incorporado un generador de alta velocidad. Por eso, 300 kilovatios caben perfectamente en este tamaño compacto. Recorrimos toda Rusia y sinceramente nadie aquí pudo hacernos generadores de ese tamaño. Podían hacerlo, pero algo así como 10.000 millones y 10 años. Bueno, más o menos. Y los chinos dijeron, ¿cómo dijeron los chinos? Sabíamos que ellos los tienen, que los están desarrollando precisamente para su propia aviación eléctrica, también con la perspectiva de instalarlos en una turbina. Ya tienen una turbina, pero sin intercambiador de calor. Estas turbinas consumen mucho combustible. Son compactas y potentes, pero la eficiencia de combustible es baja. Con un recuperador la eficiencia de combustible iguala a la de los motores convencionales de combustión interna, pistón y diésel. Sabíamos que ellos lo tenían, los contactamos y dijeron sí, sin problema, por supuesto, adelante, pero tuvimos que adaptarlo un poco para nuestra turbina. Y durante un año trabajamos con ellos, modificando sus características, incluso les ayudamos un poco a mejorarlo, lo cual fue curioso. Se sorprendieron mucho de nuestra experiencia en este tema. Y yo estuve yendo durante 2 días, vas al banco de pruebas como si fuera tu trabajo, no es que estés paseando. Llegabas corriendo y ya había alguien. La exposición empezaba a las 10, pero nosotros llegábamos antes, a las 9:30 y ya estaba llena. Yo pensaba, ¿cómo dejaron entrar a todos? Pasaba corriendo y veo que es muy parecido visualmente a nuestro generador, muy parecido, de verdad. Y luego veo que Subkevich los lleva del brazo, dice, vengan a nuestro stand. Yo le digo, Vadim Vasilievich, ¿quiénes son ellos? Él dice, vinieron, tomaron nuestro folleto y se fueron corriendo a su stand. Ahora están sentados estudiándolo. Teníamos varios materiales para repartir. Uno era sobre el equipo y aparatos. Nova 01, Aeroliet, sondas estratosféricas, Nova 8 y Nova 35, simplemente sobre ellos. En el segundo, sobre tecnología, para qué sirve el dirigible, por qué es ecológico y económico, en qué nos diferenciamos de los anteriores y así. Ahí estaba nuestro modelo 3D de la microturbina, sobre que el corazón de los futuros dirigibles será híbrido, instalación de combustible y potencia basada en microturbinas con intercambiadores de calor. En este modelo 3D, el generador está atornillado al costado. Ellos se llevaron ese papel y quedaron. Mostraron nuestro generador, lo pusieron para sí mismos. ¿Y Subkevich? ¿Hubo un malentendido? No, simplemente dijeron, pero si ese es nuestro modelo 3D. Y Subkevich los trae con nosotros y dice, vaya Fedia, aquí están los chinos. Veo que están hojeando nuestra cosa, nuestro folleto. Me acerco a ellos y les digo, ¿les interesa? Y ellos, oiga, ¿qué es esto? Él dice, esto es para nuestra microturbina en China. Ustedes lo hacen por intermediarios. Nosotros somos los fabricantes. ¿Por qué no trabajan con nosotros directamente? Deberían haberlo hecho, y así sigue. Vadim Vasilievich dice, no entiendo. Vamos, me los traen. Los chinos están ahí, atentos, explicando. Yo digo, espera, detente, y empiezo. El año pasado, en tal fecha, contactamos con ustedes. 2 generadores. Él va de un lado a otro. Nosotros también hacemos 2 generadores para tal compañía. Le digo, abre WeChat. Él lo abre y veo en su WeChat nuestro chat grupal, donde estoy yo y los de microturbinas.
Le digo, pero ustedes nos lo hacen nosotros. Él dice, hermanos, y nos abrazamos. En fin, sí, chicos, bueno, simplemente resultó bastante gracioso. Justo la semana pasada terminaron los generadores. Ahora mismo están haciendo 2 generadores y también 2 inversores para esos generadores. Solo que ellos ya los tenían, pero los modernizaron para nosotros por particularidades. Había que bajar un poco las revoluciones, aumentar la potencia de salida e implementar modos de funcionamiento en los inversores. La semana pasada terminaban eso y él en la exposición dice, vengan, nosotros los invitamos. ¿Vas a venir a las pruebas? Por supuesto no voy a ir, porque estaba en Dubái. Después de Dubái vine directamente aquí y ahora estamos en pleno proceso de traslado, con muchos asuntos pendientes. Pero nuestro especialista Igor ya estuvo en China y fue allá personalmente. Estuvieron probando los generadores por ahora en modo de arrancadores, es decir, la microturbina, pero como motor necesita acelerarse y para eso se necesita un generador como arrancador. Funciona tanto en modo generador como en modo arrancador. Y la semana pasada se realizaron pruebas en modo arrancador, eso es todo. Hay videos, hay informes, en general todo se confirmó, todo funciona como debe. La próxima semana comienzan las pruebas en modo de generación. Si todo sale bien, el generador lo envían para acá. Eso es de lo curioso lo que pasó en la exposición. En general estuvimos buscando instalaciones similares. No hay instalaciones parecidas. Hay turbinas convencionales. También con generadores, pero de mucha menos potencia de la que necesitamos. Una empresa belga, creo, las fabrica y nos acercamos a ellos. Bueno, fue una especie de reconocimiento. Estar en la exposición resultó muy útil para observar el reconocimiento y el espionaje industrial, ver quién hace qué, los costos en cada caso, etc. En general, su sistema incluye turbina, generador, controladores, sistema de gestión y de combustible, formando un circuito cerrado. Una solución llave en mano así cuesta desde $500,000. Vaya, pues no está nada mal. En serio, sí. Además, es increíblemente voraz y de menor potencia. Estamos creando un producto que será competitivo en el mercado dentro de nuestros dirigibles y también como producto independiente. Eso aún queda por hacer, por supuesto. Además, ahora comienza la fase más crucial e importante, la etapa de producción de estas microturbinas. Aquí tampoco todo es fácil, sin duda, pero de eso hablaremos con ustedes más adelante. Hay que volver a la exposición. En general, los 5 días estuvieron muy llenos de actividad y experiencias interesantes. Por lo que entiendo, ahora hemos reunido una cantidad de contactos. Nuestra tarea es enviar probablemente no propuestas comerciales, sino recopilar retroalimentación, saber qué interesa a las personas, qué quieren ver en el futuro. Así tendremos una idea de la demanda de cada aparato. No, la gente ya tiene una idea clara de lo que necesitan. Sí, alguien dice, quería fabricarles piezas para el dirigible y nosotros, por ejemplo, necesitamos fabricar algunas piezas en algún lugar. Ahora tenemos que primero firmar un NDA con ellos, luego enviar la pieza y recibir una propuesta comercial para evaluar el costo y compararlo con lo que tenemos ahora y otras propuestas. Eso es lo primero, ¿no? Una serie de cuestiones. Segundo, hay varios estudios de diseño que decían directamente, tenemos muchas ganas de trabajar con dirigibles. Ya estamos hartos de estos aviones y helicópteros. Ustedes tienen un dirigible, eso es algo nuevo. Déjennos diseñar la góndola. Queremos diseñar el interior. En fin, y ellos estaban ahí compartiendo ideas con nosotros. Pero si son espacios enormes, no hace falta apretujarse así. Esto sí se puede hacer. Llévennos al equipo, queremos participar en el proyecto. Había diseñadores de BMW. Justo estaban allí trabajando en uno de los aparatos de despegue y aterrizaje vertical, pero de carga. No de pasajeros, sino de carga. Es decir, su diseño era completo, tanto exterior como interior. Son diseñadores técnicos. Cuando los extranjeros dicen diseñadores, para ellos un ingeniero también es diseñador. Pero este era precisamente un estudio de diseño. Con ellos llegamos a un acuerdo. Ahora debemos enviarles, por ejemplo, las dimensiones de las góndolas. Nova 8, Nova 35. ¿Cómo será por dentro? Para que empiecen a hacer los proyectos preliminares y nos los muestren. Miren, nosotros lo vemos así. Y luego, si sale algo interesante, empezar de alguna manera a colaborar. Está claro que ellos no solo quieren dibujar, sino también ganar dinero. Por supuesto, promocionar sus servicios. Es decir, ese es un tipo de contacto. El segundo tipo de contacto es algo más concreto, por ejemplo, con organismos estatales.
Ellos deben enviarnos todos los requisitos técnicos para el dron a los que debe ajustarse. Tenemos que estudiar todo eso, por ejemplo, y definir exactamente el diseño del dron que irá allí de acuerdo con esos requisitos, mantener alguna correspondencia con ellos, por ejemplo, preguntar si lo hemos entendido correctamente o no. Hemos hecho esto así, ¿está bien? Bien. Listo, pronto volamos hacia ustedes. Y ellos responden, ok, los esperamos. Es decir, ese es otro tipo de contacto. El tercero es sobre un proyecto conjunto para lanzar el proyecto a algún mercado internacional. Si se trata de ese grupo de contactos en Dubái, bueno, y si es Dubái, entonces, en fin, con cada uno ya empieza un trabajo específico y dirigido. Con los dirigibles de monitoreo sí, hay que aclarar cuál exactamente necesitan y con los pequeños publicitarios también. Así que sí, hay mucho trabajo. A lo que voy es que, en cualquier caso, incluso si ponen una maleta de dinero y dicen, necesitamos tal dirigible, ¿no deberíamos o no podríamos desviarnos de los pasos previstos, de los planes que teníamos en la hoja de ruta, por ejemplo, o si es posible cierta flexibilidad? No se podrá desviar de ese plan porque de todos modos se necesitan dirigibles, como resultó, tanto pequeños como grandes. Y para que nosotros lleguemos a un dirigible grande, de todas formas hay que pasar por un camino evolutivo. No podemos dejarlo todo ahora. Ha aparecido un cliente que quiere 30 toneladas y hacer un dirigible de 30 toneladas de inmediato, cuando todavía no hemos terminado el Nova 2. Es imposible tener un hijo en un mes con 9 mujeres. Así que los planes siguen siendo los mismos que eran. Son Nova 2, Nova 8, Nova 35. Pero al mismo tiempo comercializamos en paralelo los caminos ya recorridos. Ya pasamos por el Nova 01. La gente vio el video y dijo, ¡qué chido! Lo queremos. Para ese lo queremos. Estamos listos para lanzar una serie y venderla. Primero hay que acordar esto. Si hay un acuerdo firme, los producimos y vendemos. El Nova 2 lo ensamblamos. Lo probamos en modo no tripulado, tripulado y de monitoreo. Entendemos que un dirigible de ese tamaño está a nuestro alcance. Estoy seguro de que cuando vuele habrá una avalancha de pedidos. Ya los hay, en cierto modo, pero puede que no sea de 2.000 metros cúbicos, sino de 2.700, igual que pasó con el Nova 01. Es decir, ya hemos superado esa etapa, y los aparatos de esta etapa, por supuesto, se pueden lanzar comercialmente a la producción en serie. Nova 8, Nova 35, todo según la misma metodología. Vamos hacia dirigibles más grandes. Por cierto, para vender dirigibles al extranjero, ¿no hay ninguna dificultad en hacerlo directamente desde Rusia? ¿O de todos modos es necesario crear algún tipo de intermediario en forma de una empresa internacional aparte? No es necesario en absoluto. Además, tenemos mecanismos especiales en el país que se encargan de la exportación. Por supuesto, nada cambia. Se puede vender a otros países. Es necesario vender. El país lo incentiva cuando vendes. La pregunta es, ¿quién compra? Había unos chicos de África. Allí había... En fin, está claro. Los empresarios siempre dicen, wow, genial, quiero comprarlo, tenerlo en mi país, volar, transportar cosas. Eso está claro. Vamos de un país, no recuerdo exactamente cuál era, también había personas del gobierno presentes y con ellos también estuvimos trabajando este tema tan importante sobre, ok, lo hicimos en Rusia. Justo ahora se acercó un señor y dijo, quiero un dirigible para África. Tú eres de ese mismo país. Por favor, explícanos un poco más. ¿Tiene que estar certificado o podemos traerlo, por decirlo así, desmontado, montarlo allí en África y decir, miren, un producto africano, ¿tú le darías un certificado? No, no lo haría. África, emítelo, vuela. No, no hace falta. En resumen, certifíquenlo en su propio país. Tráiganlo. También acordamos con él que ellos tienen sus propias normas locales. Mencionó como 7 de ellas, creo. Algunas leyes concretas nos las envió. Todavía no las hemos revisado. Él dice, léanlas, lo entenderán todo, tanto sobre drones como sobre aeronaves tripuladas y también sobre las opcionalmente tripuladas y así sucesivamente. En algún caso tendrán que obtener un certificado de tipo y entonces con el certificado de tipo ruso no habrá ningún problema. Tráiganlo. Es decir, la pregunta es, ¿se puede vender desde aquí? ¿Se puede vender a algunos certificado, a otros sin certificar? No hay ningún problema, solo hay diferentes caminos, unos más largos, otros más cortos, otros más complicados. Tenemos el certificado de muestra única.
Ahora ha cambiado un poco, ya no se llama exactamente así, pero, por ejemplo, se puede obtener un certificado específico para productos individuales. En algunos países ni siquiera comprenden bien qué es eso. Un certificado de muestra única. Alguien dice, no hay problema, si Rusia emitió el documento, aceptaremos el local, pero aún hay un proceso de validación. Lo traducen, los locales lo sellan y ahora los locales dicen que es seguro, le asignan un número de identificación y la persona puede usarlo. Y así es, sí. Políticamente hay problemas para vender desde Rusia. Mucha gente se acercaba diciendo, vaya chicos, está genial, increíble. Se acercaron chicos de Boeing, se acercaron chicos de Boeing, y no eran simplemente algunos, ya sabes, como participantes del stand. Había una mujer, parecía la subdirectora comercial. En fin, un cargo importante. Se acercó y habló con Boris Alexandrovich. Ella dice, chicos, qué increíble, queremos comprar un dirigible. Y Boris Alexandrovich le responde, ¿cuál? Incluso el Nova 2. ¿Lo pueden ensamblar? Queremos comprarlo. Él le dice, ¿para qué lo necesitan? ¿Cómo que para qué? Es un dirigible, hace falta. Y ella, amablemente, solo queremos comprarlo. Y así. También se acercaban desde Estados Unidos y países europeos. Genial, los necesitamos. Rusia, abran una empresa en Dubái, eliminen por completo el rastro ruso y los compraremos. Bueno, claro, los necesitamos, son importantes, venimos de la aviación, entendemos de qué se trata, lo del cargo, el turismo, todo eso es muy impresionante, son geniales, el equipo es de primera, pero solo que no sea desde Rusia. Vitaly y Milad, ellos solían ir a fiestas privadas. El primer día fue por motivo de la gran inauguración. Es decir, hubo una exposición que terminó, digamos, a las 18:00 y a las 19:00 hubo una fiesta privada exclusiva. Allí estaban todos los peces gordos, por así decirlo, es decir, las personas más influyentes. Un poco de networking. Y bueno, los que querían sí se pasaban por ahí a mirar. Allí, en general, se comunicaba mucho con los europeos. Caray, todos hablan de aislarse de Rusia. Por ahora probablemente sea así. En fin, allí hubo otra fiesta más al día siguiente, y Vitaly y Milad también estaban trabajando en ello. Ellos simplemente hablan inglés muy bien, están completamente inmersos en el tema. Si yo, de vez en cuando, escuchaba al traductor, ellos se desenvolvían solos. Todos dicen que están listos para desarrollar el negocio y dispuestos a invertir dinero. Abran una empresa internacional aquí, por ejemplo en Dubái, y eso es todo. El dinero de los fondos fluirá, les traeremos pedidos e incluso nosotros mismos compraremos. Y probablemente en la situación política actual del mundo tienen derecho a esa opinión. ¿Por qué no? En general es una práctica normal abrir empresas internacionales. ¿Tenemos planes de seguir ese camino quizás en el futuro? Por supuesto que lo planeamos. La cuestión es todo a su tiempo. Primero pongámonos de pie. Quizás para entonces ya no sea necesario y todo se resuelva. Así que solo hay que mirar alrededor. Aquí están Rusia y la CEI, que son enormes, Asia también es enorme, y muchos países como África, India. A ellos tampoco les importa esa política. Así que, en general, es simplemente imposible quedarse sin pedidos. Sí, la cuestión es solo cuándo podremos. A algunos lugares será más fácil entrar, a otros más difícil. ¿A dónde hay que ir? Lo más probable es que haya que ir a donde sea más fácil. Así es la naturaleza. El agua siempre fluye cuesta abajo. Así es. Entendí bien que hay un certificado ruso que obtendremos para nuestros dirigibles y si ese certificado es válido en el país donde se vende, entonces pueden usarlo. Y si no es válido, la certificación depende de ellos. ¿Ellos deben resolver ese tema? Allí, en general, en términos simples, existen ciertas reglas, por así decirlo, a las que debe ajustarse cada aparato. Las normas para aviones no se aplican a los dirigibles. Las normas para helicópteros tampoco se aplican a los dirigibles. Existen reglas específicas para dirigibles, desarrolladas en Estados Unidos. Luego esas reglas se copiaron, adaptaron y se crearon las europeas. Después Rusia las copió, adaptó y creó sus propias reglas. Si algo cambia en un lugar, al final todos van cambiando sus reglas secuencialmente. Algunos las cambian, otros no las cambian. La mayoría de las veces a casi nadie realmente le gusta cambiar o quedarse atrás. En general, en realidad, es exactamente lo mismo. Políticamente es un certificado ruso. Si lees cuidadosamente los requisitos, verás que son prácticamente iguales en todas partes.
Después todo es política. Lo mismo pasa con el africano. Él pregunta, ¿en qué se basan estas normas en Rusia? Respondemos, en la base europea, internacional. Él dice, entonces no hay problema. Ustedes nos envían el certificado ruso, esa base de certificación. Nosotros lo comparamos con estos. Si coinciden punto por punto, ¿de dónde podrían surgir preguntas? Es decir, usamos esto, no conocemos el suyo, pero es igual, no hay preguntas, solo política. Así que sí, existe la zona rusa, la europea, la asiática, la americana, pero en cuanto a los dirigibles, las normas son iguales en todas partes, porque se crearon no de manera centralizada, pero se copiaban unas de otras. Y está bien para que haya una norma de formato internacional y no estos enchufes de diferentes tipos en todas partes. Bueno, a eso es a lo que tiende la aviación. El avión se creó principalmente para volar entre países. Y aquí yo invento mis propias normas. Eso no es eficiente. ¿Para qué? Y por eso todas son más o menos iguales. Bien, de acuerdo. ¿Cuáles son nuestros planes y objetivos más próximos tras la exposición? ¿O hay áreas calientes hacia las que vamos ahora? ¿Cuáles son las tareas más inmediatas para nosotros? ¿Tareas calientes? Tareas calientes. Tenemos tareas frías. Tengo los pies muy fríos. ¿Dónde está la calefacción en la oficina? ¿Cuáles son los temas más candentes? Avión. Sí, ya lo sabía. En realidad, Dmitri Sergeyevich Hopmel estaba ansioso. Decía, caray, mientras ustedes no están, lo vamos a hacer volar. Yo le decía, ni se te ocurra tocar el aparato. Sí, mientras no estemos. Caray, me hizo caso. Mejor hubiera hecho algo. En fin, ¿qué? Haremos volar el avión antes de fin de año. Falta aproximadamente menos de un mes. Lo sabremos mañana. En fin, mañana vamos al aeródromo. Sí, ¿cuál es la situación? Primero, realmente estamos dedicando muy pocas fuerzas y recursos al avión. Mañana, literalmente, Jenna y yo llevaremos con nosotros a Dima y Denis. Vamos a instalarle el sistema de control. ¿Cuál fue la situación con él? Que en un principio en realidad apareció de manera apresurada. Hablando en términos generales, casi hubo una apuesta en la empresa de que lo haríamos tan rápido. Todo estaba claro que no lo lograríamos porque la carcasa no la hacíamos nosotros, la hacía una empresa externa. Nuestras máquinas están paradas y siguen paradas, y todavía hay cuestiones con los espacios. Bueno, ¿qué cuestiones? Modo de espera. Por nuestra parte no podemos hacer nada, somos rehenes de la situación. Lo hacía otra empresa. Ellos daban plazos pero no podían cumplirlos. Nunca habían construido dirigibles. Hacían figuras inflables, incluso voladoras, pero no dirigibles, porque un juguete y un aparato serio son diferentes. Algo no les salía bien, algo tenían que rehacer. Luego, cuando hicieron la envoltura, resultó que la envoltura era de dos partes. Detrás, Dmitri Sergeyevich ideó una cola inflable. Esa cola no encajaba porque la forma de la primera envoltura no era la correcta. Además, todas esas estructuras metálicas que él diseñó tampoco sirvieron. También las tuvimos que rehacer porque la envoltura finalmente cambió de forma. Entonces las rehacimos todas según los planos, pero resultó que no era lo suficientemente rígida. Dima Orlov, el desarrollador del sistema de control y además piloto remoto, él pilota nuestro Nova 01 y dijo: yo no voy a volar en eso, ¿no lo ven? Miren ese armazón. Y la estructura realmente daba bastante miedo. Probablemente habría soportado esa cosa, pero Dima gritaba y gritaba. En fin, empezamos a rehacer ese armazón. Decidimos no arriesgarnos. Sí, debido a que la rehacimos, Dmitri Sergeyevich se metió con sus ideas geniales sobre cómo debía ser. Pero aún así, entiendo que, como el dirigible es pequeño, su relación peso-potencia es baja. No tiene suficiente volumen ni siquiera para arrastrarse a sí mismo. Además, es híbrido y tiene una estructura grande. Quiero hacerlo más ligero, más delgado. Todo queda endeble. Ya le digo, ya está, no te metas, cierra los ojos. Lo que salga, salió. Hicimos una estructura rígida. Por eso resultó un poco más pesada de lo que debía. También la cola resultó más pesada de lo que debía. En general, el dirigible perdió el centro de gravedad. Su centro de gravedad debe coincidir con el centro de volumen para que no gire en el aire. Así vuela recto y no así. Algo así, sí. Además es del tipo cuadricóptero. Bueno,
En el Nova 2, el centro de gravedad coincide exactamente con el centro de volumen y el punto de aplicación de la fuerza en las hélices está justo ahí mismo, en ese lugar. Todo es mucho más sencillo y fácil de entender. Y además es clásico. Prácticamente está equilibrado, es decir, con él todo es realmente sencillo. Si ajustas un poco las hélices, se mueve. Luego, también vuelve lentamente hacia atrás si no haces nada con las hélices. Ajustas las hélices y vuelve a moverse. Es decir, todo es sencillo. Con este no es fácil, está muy pesado. Tienes que generar una fuerza de empuje grande con las hélices, y no están 2 bajo el centro, sino 4. Deben estar dispuestas para que el centro de gravedad esté en el medio y las hélices formen un cuadrado a su alrededor. En teoría, todo debería ser simétrico. Como el centro de gravedad se movió a la derecha o izquierda, las hélices están algo desalineadas. Mañana las recolocaremos. Dmitri Sergeyevich volverá a medir todo. En resumen, ¿qué pasó? La cola resultó demasiado pesada, el centro de gravedad está muy atrás. Intentamos quitar las baterías del bastidor y ponerlas en la góndola delantera, es decir, mover toda la masa hacia adelante, pero aún así no fue suficiente. ¿Qué más hicimos? Desarmamos la cola, quitamos parte de los tubos de refuerzo y retiramos las fundas de allí. Allí ya no habrá una bonita funda blanca, habrá un cojín azul. En fin, aligeramos algunos kilos, creo que un poco más de 4. Pero debido al gran brazo de palanca, el centro de gravedad se desplazó. Es significativo, sí, las baterías de todos modos se fueron hacia la proa y parece que quedó bastante bien equilibrado. Mañana vamos a mover un poco más la góndola y sí, mañana la moveremos. El centro de gravedad volverá a desplazarse, pero eso ya son detalles menores. Eso es 1. ¿Qué más pasó? 2. El helio que le pusimos entonces, en fin, el dirigible tiene otra característica. En el clásico, ¿por qué con él no hubo ninguna pregunta ni problema? ¿Por qué voló y se ensambló tan rápido? El Nova 01 tiene un tren de aterrizaje delantero y uno trasero, con una sola rueda trasera. Esto es necesario para que durante el despegue y el aterrizaje, si por casualidad despega con algo de carrera, no toque con la rueda. Sí, y para que la cola trasera no toque el suelo y pueda despegar tranquilamente, por así decirlo. Y el dirigible, un dirigible bien equilibrado, tiene esa característica. Por esto se puede entender la cantidad de helio. Es difícil calcular el helio. Sí, hay caudalímetros y sensores de presión en los tanques, pero aún así es más o menos una estimación. En general, le vas añadiendo helio y se mantiene sobre el tren de aterrizaje delantero, apoyado en la rueda trasera. Sigues echando helio y en algún momento, ¡opa! Así es. El eje del dirigible se vuelve paralelo al suelo. Eso significa que tiene la cantidad necesaria de helio. Está equilibrado y solo se apoya en la tierra en ese único punto calculado. En el caso del dirigible híbrido esto no es así, está sobrecargado. Su cola no se levantará así y no hay, por decirlo de alguna manera, un indicador, algo visual así, sí, que está correctamente equilibrado, que está lleno con la cantidad adecuada de helio y así sucesivamente. Y además, debido a que es bajo, el techo es bajo, o sea, la distancia desde la envoltura hasta el suelo en el aerolito es pequeña, el propio aerolito es bastante grande, pero el techo es bajo. No se puede levantar para subirse y ver cuánto está inflado el balonet. En general, cuando los entramos aquella vez, antes de Dubái, había una cantidad insuficiente de helio. Eso se hizo evidente, parece que está lleno. Lo ves y piensas, el dirigible está lleno y ya. Tiene 3 puntos de contacto, está en las básculas, miras el peso y está sobrecargado. ¿Pesaron todo? Sí, lo pesaron. Parece que todo cuadra, pero al calcular ves que el centro de gravedad no solo iba hacia atrás porque aquí está pesado, sino que además faltaba helio por llenar. Le pones helio y se produce el mismo efecto, pero no pasa porque está muy sobrecargado. Es híbrido, visualmente no se nota. Listo, el centro de gravedad se movió. En general, el proceso de centrado es muy complicado, y es así tanto porque se modificaron las piezas de metal, como porque no es un modelo clásico. Ahí están todos los métodos. Por ejemplo, cuando fuimos a armar el Nova 01, Boris Alexandrovich y Vadim Vasilievich nos dieron un manual, y tú siguiendo el manual... Todo ya está hecho, todo ya está inventado. Sí, sigues los pasos 1 al 5 y ya. Lo armaste, volamos, voló. Está bien. Para los híbridos no hay manuales, todo es por experiencia, a tientas. Este es diferente, se comporta distinto, incluso en el hangar. Terminamos la centrada,
los plazos se alargaron, la mudanza, sí, la exposición. Que si mudanza, que si exposición, que si Yakutia, que si jalaban a Dmitri Sergeyevich por la estratosfera. O sea, no estábamos muy pendientes del aerolot. Sacrificamos, por así decirlo, nuestra reputación al darles ciertos plazos, pero todo por el bien común de la empresa, naturalmente. Los controladores, como ya les había dicho, creo que les mostré en ese momento, estaba sentado así. Aquí está el controlador y demás. Dima revisó esos controladores 100 veces, todo debía funcionar. La última vez en el aeródromo, Dima los enciende y no funcionan. ¿Quién sabe si se congelaron o se cansaron pero no funcionan? No, ni se congelaron ni se cansaron en absoluto. No recuerdo exactamente cómo se llama ese elemento radiotécnico, así de este tipo en particular. En la famosa tienda Chip y Deep se venden bajo una marca específica y reconocida. Tienen escritas sus características principales y detalladas. A qué voltaje, por ejemplo, debe activarse, abrirse y así sucesivamente, según las especificaciones técnicas. Estos componentes fueron comprados, cuidadosamente soldados, y durante las pruebas de laboratorio, esa función en la placa no funcionaba como se esperaba, y pues todo lo demás estaba bien. Ahí mismo, cuando todo ya estaba montado, lo encendieron, y nada, no funcionaba. Empezaron a investigar por qué, revisaron todo y encontraron que resulta que en la hoja de datos de ese componente, no recuerdo cómo se llama, había otros valores, o sea, debía ser otro voltaje y así sucesivamente. Quitamos todo eso, soldamos otros componentes y mañana vamos de regreso para instalar todo de nuevo. En fin, es un proceso largo, complicado, iterativo, pero todo avanza en la dirección correcta. ¿Volaremos mañana? Pues claro que no, no volaremos. Mañana vamos a poner los controladores ahí y entonces el dirigible cobrará vida. Ahora su sistema WGS funcionará automáticamente, no de manera forzada. Las hélices empezarán a girar. Cada una comenzará a rotar de manera independiente, moverá la cola, pero después todavía quedan muchas cosas interesantes por hacer. Primero debe caer el montaje final. Como estamos moviendo las baterías todo el tiempo, estos cables van de un lado a otro, parece que todo está listo, pero aún así montar todo esto lleva tiempo, ¿no? Unos 2 o 3 días. Pero considerando que no hay calefacción en el hangar y que se nos congelan los dedos, todo esto va a tardar un poco más. Y creo que pronto empezaremos con los primeros vuelos de prueba. Los vuelos de prueba van a ser así, con la condición de que primero no haya más peros, aunque sé de un pero que podría surgir, son los servos de dirección en la parte trasera del estabilizador de cola. Vadim Vasilievich en el Nova 01 puso unos muy potentes y grandes. Eran excesivos, pero sé de dónde viene eso. En el AU-30 o en el AU-12, en los dirigibles anteriores, se sobrecalentaban. Según los cálculos todo estaba bien, funcionaban con todo, parecían funcionar en tierra y en vuelo, pero de repente, después de un tiempo, algunos servos se apagaban. Luego resultó que era un sobrecalentamiento. Entraban en modo seguro, se enfriaban, se encendían y todo funcionaba. No está chido cuando algo falla en pleno vuelo. Luego se vuelve a encender. Eso sí está chido. Se apaga. Nada chido. Vadim Vasilievich, de inmediato y con precaución, por experiencias pasadas. Esas maquinitas, más útil. Los volantes estarán aquí y todo funciona. Dmitri Sergeyevich no tuvo ese problema y eligió autos pequeños. Por supuesto, en el documento de matriculación del coche dice que todo coincida. Sí, cuál es el momento en el eje y todo eso. Según los cálculos todo coincide, pero hay que tener en cuenta que ahí el par probablemente está indicado al estilo chino, igual que los voltios chinos en las baterías que ponen. Hay que hacer un pequeño ajuste a eso, teniendo en cuenta que hubo muchas imprecisiones, no sé. Y si las máquinas no funcionan, tomaremos otras rápidamente, las tenemos, pero eso nos va a retrasar un poco el tiempo. En fin, espero que funcionen. Incluso si fallan, haremos las aproximaciones. Todo se verá como en el Nova 01, cuando estábamos en las novedades. Sacamos el dirigible en calma, sin viento, el aire quieto, lo tenemos amarrado. Dima enciende las hélices y el dirigible despega. Dima apaga las hélices y aterriza. Eso es todo. Observamos cómo se comporta. Luego más lejos, más alto y así. Aquí también hay un pequeño problema. El Nova 01 está casi equilibrado. Cuando aterriza... Lento, suave.
Suave. Sí, este aparato rígido probablemente no se podrá hacer despegues, despegar y aterrizar verticalmente, pero tiene un modo de transición. Es decir, en el momento en que la Nova 01 gira las hélices, puede apagarlas, digamos, las hélices y girarlas, pasar de generar empuje vertical a empuje horizontal, encenderlas y avanzar tranquilamente. Aquí está el modo de transición. Será interesante ver cómo se comporta el aparato. Lo más probable es que todo salga bien, porque no lo vamos a sobrecargar demasiado, pero aquí habrá más peso, así que le será más difícil despegar verticalmente. Si apagamos todo, va a bajar más rápido que el Nova 01, o sea, puede aterrizar de forma brusca. Todo está calculado. Lo más probable es que no se rompa nada, pero va a dar miedo, al menos a mí. Va a estar interesante. Los acercamientos los haremos sin problema. Lo interesante será ver cómo se comporta en vuelo. Mientras despegue y aterrice verticalmente, sigue siendo, de alguna manera, un cuadricóptero con descarga aerostática. Su aerostática lo mantiene centrado, lo empuja hacia arriba y esa fuerza lo jala hacia abajo. Es como un tente tieso. No puede volcarse, como un cuadricóptero mal calibrado o un avión al que se le apagaron los motores pequeños, no puede caerse. Sigue siendo un tente tieso, pero uno bastante pesado. En ese sentido, hacer vuelos así como elevarse o volar despacio sobre el aeródromo está bien, no hay problema. Lo interesante viene cuando empieza a acelerar, ¿no? Ahí ya entra la aerodinámica, sí, y la aerodinámica empezará a influir. Si tuviéramos esos timones laterales, por ejemplo, que fueran controlables y además le agregáramos los delanteros, como queríamos en el... La hélice está montada sobre la viga y gira a su alrededor. Si el alerón girara con la hélice, habría un control delantero y otro trasero, como se planea para la familia Aerolieta. Esto es más complejo y lleva más tiempo. Quería decir que sería más sencillo, pero en realidad no lo es. El control del aparato se complica. En general, actúan fuerzas aerodinámicas. ¿Cómo empezará a comportarse? Según los cálculos, es predecible. Pero, ¿qué pasará en la práctica? Lo veremos. Sí, la forma sigue siendo algo diferente de la calculada. Tanto la carcasa como las aletas, que hicimos rápido, también son algo diferentes. En general, lo más probable es que sí vuele. La pregunta es, ¿qué tan bien? Pueden pasar diferentes cosas cuando el aparato es aerodinámico. Por ejemplo, según los algoritmos que se programaron de antemano, establecidos en todas partes, Dima no tiene un control remoto para manejar todos los detalles por separado. De forma independiente. Sí, no es un acróbata. Si presiona hacia un lado, los motores ajustan potencia, giran y las alas se desvían. En general, programamos ciertos algoritmos. Pueden pasar muchas cosas. Dima quiere que vuele hacia adelante, pero por su aerodinámica intentará irse hacia otro lado. Habrá que empujar un poco hacia abajo, corregir la dirección, y entonces puede que se comporte de manera extraña. Y todas esas rarezas serán precisamente la prueba del aerolito. Vamos a observar esas rarezas, aterrizarlo, cambiar algo en los algoritmos y volver a levantarlo. Quizá incluso desacoplemos ese estabilizador lateral, cambiemos un poco el ángulo y lo volvamos a acoplar. Veremos qué pasa y para eso tenemos los próximos 2 meses. Está claro, el año nuevo, las fiestas, eso nadie lo cancela. Todos quieren descansar, todos de verdad, aunque Dios sabe, no puede sacarlos de la oficina. Quizás para el 2 de enero ya estemos todos volando aquí de nuevo. Todo dependerá del tiempo. Por cierto, la nieve es buena. No le hará daño caerse boca abajo en la nieve. Más suave. Sí, pero esperamos que no se caiga nada. Todo debería funcionar. Así que esa es la situación con Aeroliot. Por fin ya estamos cerca de las pruebas. Si con los servomotores, mañana quedará claro lo de los controladores. Lo más probable es que estén bien. Si todo arranca, hacemos el montaje final y pasamos a las pruebas. Así está la cosa. ¿Tenemos algún plan concreto con la Nova 01 o por ahora preferimos dejarla en pausa durante un tiempo y enfocarnos principalmente en el Aeroliot y también en la Nova 2? La Nova 01 está desarrollada, pero no completamente, y empezamos la producción, pero de nuevo, solo comenzamos con ese carrito automático a través del cual se carga, se transporta y se retira, y así sucesivamente. Con eso todo está claro. El dirigible vuela, alguien quería venir a ver cómo vuela,
probablemente sea posible. Hace frío en el hangar, pero es posible. Con eso todo está claro, cumplió su misión mínima. Es decir, nos transmitió todos los modelos dinámicos. Para la Nova 2, el sistema de control funciona perfectamente. Todos los algoritmos están afinados. Sí, se puede seguir trabajando sobre esa base, por ejemplo, mejorando el software de control automático, patrullaje, alturas y así sucesivamente. Y todo eso se puede hacer, pero no es la primera prioridad. Lo más probable es que si cuando el Aeroliot llegue, despegue. Después nos sentaremos, nos calmaremos con el Aeroliot. Necesitamos formar un complejo de pruebas de vuelo. Tú mismo ves, es difícil estar tanto en la oficina como en la producción y además ir allá. O sea, sería bueno asignar ingenieros aparte que estén ahí constantemente acumulando horas y experiencia. Sería genial, por ahora no tenemos esa posibilidad y por eso es así. Más adelante decidiremos según el trabajo. Lo más probable es que cambiemos el enfoque a Nova 01, al software y a los carritos automáticos. En las máquinas terrestres. Sí, eso también es muy importante. Sobre el Aeroliot, incluso si se comporta muy bien y todo sale excelente, de todos modos ahora todos los esfuerzos están enfocados en Nova 2. Terminaremos el Aeroliot y, lo más probable, lo dejaremos en pausa por un tiempo. Ya es hora de poner en el aire el gran dirigible. ¿Tienes algo que compartir sobre eso? No. Bueno, en realidad sobre Nova 2, justo antes de irse a Dubái, ustedes contaron bastante en detalle y Vadim Vasilievich dijo que ya está hecho como el 90%, ¿verdad? Se hace un trabajo minucioso. Todas las maquetas 3D se pulen con ingenieros de procesos y se revisan. Por ejemplo, dibujaron un soporte. El ingeniero revisa y dice, ¿cómo mecanizo esto? Mejor quitamos esta pared y la ponemos aquí. Esos pequeños detalles se siguen ajustando. Lo que ya está resuelto se pasa a producción. Lo que no, sigue en proceso de ajuste. Ahora mismo estamos diseñando el mástil de atraque para él. Hemos terminado satisfactoriamente el segundo ciclo de pruebas de la UKD, completando todas las etapas previstas. Las BKD pequeñas, sí. Eso también es realmente una de las cosas más chidas y destacadas que pasaron. Existen métodos analíticos, métodos estadísticos y también otros métodos antiguos y tradicionales para diseñar hélices, propulsores anulares y cosas así. Y de acuerdo con estos métodos se diseñaba algo, volaba, giraba, funcionaba y así se comprobaba su efectividad en la práctica. Obviamente funcionaba de diferentes maneras. Si alguien todavía piensa que la hélice de aviación ya está completamente estudiada, que solo hay que diseñarla, ponerla en marcha y que va a tener una eficiencia del 100%, la realidad es muy diferente. Sigue siendo una ciencia complicada. En general, uno de nuestros especialistas fue sumamente meticuloso con la modelización numérica de esas hélices que se habían diseñado y detectó ciertas anomalías. Dijo, se puede hacer mejor. ¿Cómo que se puede hacer mejor? Si toda la vida se ha hecho así. La diseñó mejor, según su propio criterio de cómo debía ser. Bueno, en realidad no es solo por su criterio. Está claro, su criterio, los modelos CFD muestran imágenes geniales, los flujos se desprenden menos. Es bueno laminar, no se arremolina. Todos esos diagramas de velocidad son correctos, él dice. Ven, esto es mejor. Ya listos para lanzar producción en una organización externa. Simplemente les pasamos los planos y ellos empiezan a fabricar estos anillos para nosotros. Por ahora, el proceso se puso en pausa y estuvieron discutiendo mucho entre ellos. Al final simplemente imprimieron dos juegos, uno de una forma y otro de otra. Está claro que simplemente reducirlos no va a mostrar nada. Recalcularon el anillo pequeño con el método clásico, recalcularon el anillo pequeño con la nueva metodología, probaron uno, traslado. El traslado terminó. Probaron el segundo hace apenas unos días. Y sí, el anillo nuevo es un 30% más potente. Eso está genial. Qué bueno que no empezamos a fabricar el anterior. No hay mucho que rehacer en realidad, porque en general es compuesto, casi monolítico se podría decir. Solo cambió la forma y se añadió un 30% de empuje. Entonces, ¿cuándo vas a subir el post? Estoy en eso. ¿En proceso de creación? Ya tengo el material y quiero armar un video bonito con la cronología de eventos
y una descripción detallada de para qué es cada cosa. Así que el propulsor de anillo en la Nova 2 será eficiente, genial y funcionará al 100%. Eso también está bien porque en nuestro país los propulsores de hélice con anillo eficientes probablemente solo se hacían en la Unión Soviética. Y, por cierto, en general se descubrió que el uso de estos motores de hélice con anillo es una idea eficiente, porque también se consideró simplemente la hélice sola. Por cierto, ¿también las probaron sin el anillo? Por supuesto, en general, en el ámbito de la aviación siempre ha habido debates sobre los motores de hélice con anillo. ¿Para qué demonios sirve ese anillo? La hélice ya es eficiente por sí sola. Si haces la hélice más larga, del ancho del anillo, obtienes exactamente lo mismo. Pero a veces el anillo se necesita simplemente para protección incluso. Por lo menos, sí, porque como la góndola del motor está dentro, tienes la puerta al lado, quieras o no, terminas poniendo un anillo y carcasa. En general hay muchas preguntas. Hay que proteger las hélices. Proteger las hélices. Si las vas a proteger, ¿por qué no hacer un anillo que dé más empuje? ¿De verdad da más empuje? Según la teoría, sí funcionaba, pero al construirlo no daba resultado, ni a otros les funcionaba bien. Además, suma peso extra y hay vibraciones. Muchas preguntas. Ahora con anillos pequeños vimos claramente un aumento del 30% en el empuje, incluso comparando con el mismo anillo. Y en comparación con la hélice sin nada, es una buena ganancia. Así que, de cualquier modo, el anillo era necesario como estructura de protección, ya que además aporta un extra de empuje. Perfecto, encaja. Si se colocan las hélices en la carcasa arriba, difícilmente se necesitarán anillos de protección. La hélice gira tranquila y no va a alcanzar a la gente. Además, es más barato hacer solo la hélice. Pero en el Nova 2 eso es imposible. Nos complicamos la vida eligiendo un dirigible pequeño, pero también la simplificamos. En fin, no pasa nada. Todo está bien. Bueno, propongo que pasemos suavemente a la siguiente parte, que son las preguntas. Ya llevamos incluso 1 hora y 20 minutos conversando juntos, así que también hay que dedicar un tiempo suficiente a responder a las preguntas de todos. Así que, ahora lo abro aquí para que puedan participar. Bien, Ruslan hace una pregunta interesante. Al principio del proyecto se anunció oficialmente que MNO News es la empresa matriz y que será una empresa rusa. Se pide confirmar que esto sigue siendo así, incluso si hay algunas opciones con inversores de países extranjeros. ¿Están listos para cerrar cierta parte de la financiación en este momento? Esta pregunta es especialmente relevante tras el viaje a Dubái. No va a cambiar nada. La empresa matriz, es decir, la que se financia a través de la plataforma actual, sigue siendo la matriz principal. Dijimos anteriormente que es una empresa rusa, pero aquí todavía queda pendiente la cuestión de la capitalización. Es decir, en qué mercado específico hacerlo y qué empresa será finalmente la beneficiaria directa de todas las ganancias principales. En general, todo se hará exactamente tal como se había planeado. Nadie tiene la intención de sacar ningún activo ni nada por el estilo. Simplemente no puedo decirles con certeza, sí, así será, porque eso es en realidad imposible. Sí, por ejemplo, nos conviene más abrir una sucursal de la empresa en Hong Kong, transferir allí toda la propiedad intelectual y salir a la bolsa, hacer crecer rápidamente esa empresa, y que todos nos hagamos ricos de inmediato. ¿Por qué no hacerlo? Pero por supuesto, todo el potencial intelectual está aquí. Todos nosotros estamos aquí en Rusia, los desarrolladores están en Rusia, todo está en Rusia. Bien, entonces, ¿cuándo está previsto lanzar el Nova 2 con la góndola cuya maqueta 3D se compartió en el chat? Ahora, el próximo año. La verdad es que sí, muchas cosas nos afectaron. Nos afectó mucho la falta de espacio para la producción de las envolturas. En nuestro plan debíamos estar allí en septiembre, por decirlo así, en octubre empezar a soldar algo, en noviembre ya tener la envoltura y en diciembre empezar a montar algo ahí. Pero con los espacios no salió así. Lo que estaba a la mano, tipo agarra lo que hay, era carísimo. Eran cantidades de dinero irreales. Incluso el costo del alquiler era irreal. Por eso todo se fue posponiendo más y más. Así que seguimos posponiendo. Que si el invierno fuerte, una cosa, otra, la tercera, la cuarta. Hablo mucho sobre los plazos. Todos en la oficina siempre me regañan por los plazos. Incluso ahora, Uliana está sentada detrás de la cámara, mostrándome el puño. En fin, eres demasiado optimista sobre esta vida. En realidad, sí. ¿Y qué hacer?
¿Cómo más se puede ver la vida? Si digo que volará en primavera, me van a regañar otra vez. Me regañan. En verano. Bueno, siguiente pregunta. ¿Están satisfechos con su participación en la exposición? ¿Valió la pena ir? En general, ¿qué impresión les dejó? Quiero volver a la pregunta anterior. En resumen, si en diciembre todo sale bien con los espacios, en enero instalaremos el equipo y en febrero ya tendremos la envoltura, igual que la góndola. ¿Podemos volar a plena capacidad de inmediato? Los puños salieron volando. Por supuesto que estamos satisfechos. Una exposición increíble. Hicimos ruido en todo el mundo. Se nos acercó gente de todas partes, incluso pilotos de cazas rusos, de Boeing y de la NASA. Todos decían, está genial que alguien trabaje con dirigibles. Nosotros creemos en ellos. Todos están ocupados con su trabajo. Vamos, chicos, adelante. Todos estamos a favor. El futuro es de los dirigibles. Es genial que nos hayamos presentado y hagamos esto. Está genial que hayamos conocido a quienes nos van a ayudar a desarrollar todo esto, a clientes potenciales que lo necesitan. Por supuesto, fue muy útil, al máximo. Hasta salimos en la tele. Sí, incluso algunas editoriales internacionales se pusieron en contacto. Sí, de hecho, no solo en Rusia. Nos mostraron en la tele, en muchos países, nos publicaron en revistas y hasta hicieron reseñas científicas sobre nosotros. No paraban de llamarnos los corresponsales. Hace poco, Uliana, ¿dónde fue? En los Países Bajos, ¿verdad? En los Países Bajos. Salió una reseña sobre nosotros en una revista. Qué chido. ¿Cómo van las cosas con la nueva oficina? ¿Terminaron las obras? Bueno, los pies todavía se me enfrían, prácticamente. Comparado con cómo estaba antes, ya terminamos. En fin, el último problema que tuvimos aquí fue con la calefacción. No sé por qué pasó eso. La remodelación la hicimos tanto nosotros como el arrendador. En su mayoría, la mayor parte de la obra fue de él, porque cuando elegimos el local estaba completamente vacío. Solo había paredes alrededor, el piso y el techo de concreto y nada más. Llegamos a un acuerdo con él y lo rentamos. Por eso el precio era atractivo. Nadie tenía que esperar ni hacer remodelaciones. Las paredes, los aires acondicionados, la electricidad, el piso. En resumen, él se encargó de todo eso. Nosotros también arreglamos algunas cosas por nuestra cuenta. Y todos los plazos se retrasaron. A él también le urgía entregar rápido. Él decía, sí, en un mes lo tenemos listo. Pero con la otra oficina ya nos habían dicho, adiós. Nos mudamos aquí y era un desastre. Ahora todo está listo. En el lado derecho de la oficina hay problema con la calefacción. En el laboratorio pusimos las tuberías de calefacción por arriba y luego las bajamos. Hay desnivel. Ahora ese sistema ya no circula bien. De ese lado ya nos topamos con lo mismo. Cuando pusimos una bomba, ahora pues hay que poner otra bomba ahí. El estudio está más cerca de esa ala. Aquí sigue haciendo frío, pero en general prácticamente todo está terminado. Los de los aires acondicionados y la electricidad terminaron hace un par de días. Antes, en la oficina había escaleras, gente trabajando y polvo por todas partes. Ahora ya no hay a dónde ir, ya estamos aquí. Todos en sus oficinas acomodan los muebles, pero llegan los trabajadores y lo mueven todo porque tienen que subir al techo para hacer ventilación, siempre están cambiando cosas. No sé, era un equipo de trabajo rarísimo. Espero que no estén viendo este webinar porque todavía falta que terminen algunas cosas. Pero en general ya casi terminan los trabajos. Sí, ya estamos en modo de trabajo normal. Ya no mueven escritorios, electricidad e internet funcionan. El servidor, por fin pusieron en marcha el centro de cómputo porque está en la sala de servidores. Ese servidor funciona casi como un calentador, pero había que enfriarlo. Anoche encendimos el aire acondicionado en la sala de servidores y arrancamos el centro de cómputo, así que quienes hacen los cálculos ya tienen potencia de nuevo. En general, los puestos de trabajo ya están listos. Solo faltan algunos detalles menores para que sea agradable entrar y no ver basura de construcción. Falta solo un poquito, casi nada. Bien, siguiente pregunta. ¿La tecnología estará protegida de alguna manera? ¿Cómo se va a organizar la cooperación? ¿Los nodos críticos se desarrollarán internamente o en Rusia? Sí, los nodos críticos son las personas, el conocimiento y las metodologías de diseño. Eso ya está protegido. Aquí la barrera de entrada es alta. No puedes
¿Entrar sin experiencia? Sí, un chef no puede simplemente tomar un auto y decir, oh, ahora tengo un auto, voy a hacer lo mismo. No, amigo, así no funciona. Por supuesto, también hay que patentar algunas soluciones clave. Patentar las apariencias externas, los nombres, los diseños, las configuraciones principales. Eso está claro. Por cierto, nos animamos de nuevo después de que ayer Milad encontró ese sitio web donde ingenieros de SpaceX anuncian que construirán dirigibles. Los entusiastas de los dirigibles se animaron enseguida. Tienen mucho dinero, ahora patentan todo lo posible. Nos costará trabajo, nosotros también lo necesitamos. En fin, claro que esto se había planeado. Ahora tendremos que acelerar las cosas por culpa de estos tipos, porque no había jugadores serios en el mercado. Y estos jugadores con dinero, ellos incentivan a moverse un poco más rápido en esa dirección. Pero en realidad aquí todavía falta mucho para llegar a disputas de patentes y a la protección legal. Que primero alguien construya un dirigible funcional y luego ya veremos quién le robó qué a quién. Pero no hay de quién robar, porque simplemente no hay nada aún. Tú, en teoría, puedes patentar por adelantado una serie de soluciones. Pero, ¿de qué nivel tendría que ser la reclamación para ir a buscarle las vueltas a alguien? Oigan, su dirigible es rígido, y eso los alemanes ya lo patentaron hace 1000 años. Y más ahora en Rusia, este tema es complicado. Aquí está en etapa inicial, hay que acelerar, es un hecho, hay que ampliar el equipo. Por ahora no hay dónde ni con qué, todo esto está en diseño, que primero vuelen. Además, si hablamos de protección, según entiendo, la pregunta sería, ahora van con los saudíes, ¿cómo se van a proteger allá? Allá todo está bien, no hay problema, todo se formaliza legalmente, está claro a quién pertenece cada cosa. Al contrario, algún socio grande e importante apoyará la protección de ese producto o proyecto común. No tiene sentido que él trate de quitárselo, le falta experiencia en muchos temas. Al contrario, le conviene proteger este asunto, así que esto puede jugar a favor. Lo único es que creo que vamos a tomar más en serio la protección del software en sí. Vamos a tomarnos más en serio la protección de los derechos de los inversionistas. Creo que esa es la respuesta correcta. Sí. Entonces, ¿es posible prever la posibilidad de nuevas inversiones de personas físicas en caso de que la negociación con el socio estratégico sea exitosa? Otra vez, tampoco lo entendí. ¿Se prevén nuevas inversiones de personas físicas si la negociación con el socio estratégico es exitosa? Si entra un gran inversor, entiendo, pregunten a Pavel Filipov. La estrategia sigue igual y el crowdfunding continuará hasta el final. No importa quién participe o a dónde vaya. Ya lo discutimos con saudíes y otros. Ellos dicen, ahora se desarrollan en Moscú. Les da curiosidad. Nosotros, sí, nos desarrollamos. Ellos dicen, ¿y por qué no empiezan a construir algo en Dubái? ¿Están bromeando o qué? Incluso si aquí estás desarrollando algún proceso, por decirlo así, aunque tengas algo de dinero, incluso si tienes un excedente de dinero, crear direcciones paralelas, de todos modos, implica gastos enormes. Así que si llega un socio estratégico para alguna parte internacional del negocio, aún tenemos asuntos pendientes con ustedes hasta lograr la autosuficiencia. Después podría haber una mayor expansión, ¿por qué no? ¿Qué pasa con la maqueta de Nova 35? ¿Qué pasa con la maqueta de Nova 35? Nova 35 está en segunda fase de ensamblaje. Los chicos la arman. Tras el webinar les mando video en tiempo real. Si estás armando. Ellos lo armaron en esa oficina, pero cuando empezó la mudanza tuvieron que desarmarlo. Ahora que hay espacio, lo armaron de inmediato. En realidad, lo empezaron de forma inesperada. Ni yo lo entendí. Ayer no estaba. Hoy tampoco parecía. Ahora me acerco, ya está armado. ¿Y yo, cómo lo hicieron? ¿Por qué no llamaron a Jena? Estoy gritando, Jena, Jena. Y me doy cuenta, el webinar está por empezar. En fin, el modelo Nova 35 ya estaba listo desde entonces. Ahora simplemente se liberó espacio para él. Lo están armando de nuevo para hacer pruebas. La verdad es que se ve muy bonito.
Sí, creo que ya está, ya no tengo más preguntas. Voy a revisar una vez más. Si no hay nuevas preguntas, entonces vamos a terminar. El modelo Nova 35 nos va a mostrar la viabilidad del concepto que Vadim Vasilievich estuvo desarrollando durante mucho tiempo, y aquí también estuvimos ayudando a perfeccionarlo. Si todo sale como está planeado, entonces tendremos una tecnología avanzada y moderna para construir dirigibles rígidos que probablemente supera varias veces en eficiencia a los aparatos del pasado, como el famoso y emblemático Hindenburg, especialmente en relación a la cantidad total de materiales utilizados en su fabricación y ensamblaje. Pero además, teniendo en cuenta que el consumo de materiales, o por ejemplo, la cantidad de ejes por nodo, antes tenía 5, ahora son 2, es decir, considerablemente menos. Y además, considerando que ahora están hechos de carbono, son aún más ligeros. Así que obtenemos un dirigible rígido con propiedades mucho más interesantes. Más barato, más ligero, más rápido, más resistente. La verdad, eso está increíble. Hasta dan ganas de dejar la parte operativa y ponerse a soñar otra vez, imaginar cómo lo vamos a ensamblar, lo enorme que será. Pero por ahora no es el momento para eso. Hay que construir hangares para él, resolver un montón de cuestiones importantes. Bueno, y la última pregunta. ¿Planeamos participar en alguna otra exposición? Quizá ya hay algunas en mente en las que nos gustaría participar. La verdad, no tengo ganas de participar en ningún lado. Solo quiero ir a trabajar, porque sí, está padre, es genial platicar con todos, wow. Se gasta tanta energía, aquí ya hay mucho trabajo pendiente que hay que hacer, simplemente sin distraerse al menos medio año, sin mudanzas, sin sobresaltos como Dubái y cosas así, y enfocarse en lo principal, por supuesto. Bueno, amigos, pues yo propongo que aquí terminemos. Quiero agradecer a todos los que estuvieron hoy con nosotros. No olviden dejar sus reacciones, escribir comentarios, darnos retroalimentación sobre qué contenido esperan, qué les gustaría ver en el futuro, y nos vemos en 2 semanas. ¿Y si empiezas a subir algo sobre la microturbina? Sí, puedo hacerlo. Por cierto, ya tenemos información muy interesante sobre microturbinas, pronto saldrá, así que no se lo pierdan. Es un campo interesante y con mucho potencial. Sí, amigos, el mercado ahí es tan grande que el de los dirigibles quizás sea un poco más pequeño. Es curioso, pero hay que hacerlo, y también es difícil. Por suerte, los hermanos chinos están dispuestos a ayudar. Ahí la cuestión principal es precisamente la fabricación. Para dominar la producción de microturbinas por nuestra cuenta, el diseño ya está dominado. El centro de cómputo no para y los rotores se calculan. Son artefactos interesantes con los que antes no me había topado. Por ejemplo, la rueda caliente de la microturbina es considerable, no diré de qué tamaño exactamente, así de grande, y cuando alcanza los regímenes de trabajo en cuanto a temperatura y velocidad de rotación, su diámetro aumenta en 5 milímetros. Si haces girar una pieza de metal, probablemente se expanda un poco, incluso por el calor, pero no 5 milímetros. Está hecha de una aleación resistente al calor, la JS6U. Pueden buscar en Google qué es eso. Con ese material hasta se pueden hacer cortadores para cortar metal. Y tiene tantas cosas interesantes. En fin, lo diseñaron, pero para, digamos, dominar la producción y que fuera completamente nuestra, digamos, llave en mano, una empresa así cuesta 1.500 millones de rublos. Andrei Beniaminovich ya lo había calculado, ¿no? Es el principal desarrollador de estas microturbinas y viene de una dinastía de fabricantes. Ya hubo intentos de crear este tipo de producciones con financiamiento estatal. No voy a contar eso por ahora, ni probablemente después. Una fábrica llave en mano cuesta 1.500 millones, desde los cimientos hasta la producción en serie. Es un dineral, simplemente irreal en las circunstancias actuales. Pero, por ejemplo, la fabricación separada de componentes aquí y allá, o dejar algún pequeño proceso tecnológico propio. Está claro, el ensamblaje y la puesta a punto se harán aquí. Mira el intercambiador de calor. En esta microturbina es un verdadero know-how.
En general, el intercambiador de calor es un producto impresionante y de alta tecnología. Se utiliza en todas partes. El tipo de intercambiadores de calor que tenemos ahora, incluso sin la microturbina, ya es un producto en sí mismo. Nos gustaría poder fabricarlo, pero para eso se necesitan espacio, equipo especial, gente, tiempo, dinero y más. Por ahora estamos enviando las piezas por separado, digamos. A estos los ejes, a aquellos las ruedas, allá los bujes, allá los soportes del compresor, allá los soportes de la turbina. Vamos repartiendo todo por partes, revisamos los precios y luego juntamos todo. Ahora ya tenemos una idea de cuánto costará más o menos. Por ahora es así. ¿En parte esto se hace para proteger algún tipo de propiedad intelectual? En parte sí, porque en general, este tipo de turbinas no las tienen muchos países. De hecho, nadie las tiene. Las tienen los japoneses, las tienen los estadounidenses, los chinos están intentando llegar a eso. Rusia no tiene un producto así y el resto del mundo tampoco. Es una dirección muy prometedora, por ejemplo, los mismos autos híbridos. Ahí tienes un motor de combustión interna, una batería de reserva, digamos, y los consumidores son los motores eléctricos. Las ruedas giran. Si quitas el motor de combustión interna y pones una microturbina igual de potente con intercambiador de calor, ocupará menos espacio de ella. Incluso hay un auto Lixiang, por ejemplo el E9. Unos conocidos tienen uno. Parece eléctrico o híbrido, pero el motor vibra y hace ruido. Cuando está en modo de generación extra, se oye fuerte. Esta microturbina no se oye. No vibra para nada y además y los Lixiang van bastante seguido al taller para el mantenimiento porque el motor siempre está funcionando a tan altas revoluciones, hay que cambiar el aceite y otras cosas. Estos tienen más recursos. El intervalo entre mantenimientos y el tiempo también es mayor. En general son el siguiente paso en la evolución. En cuanto a la quema de combustible y su conversión en energía mecánica o eléctrica, la turbina con intercambiador de calor está claramente un nivel por encima. ¿Se pueden esperar autos de este tipo aquí? Sí, y pronto estarán aquí, y los chinos los van a producir en masa, y los nuestros les voy a revelar un poco las cartas, claro. En resumen, ya hay solicitudes bastante claras. ¿Cuántas unidades, de qué potencia, cuántos miles de unidades y de qué potencia se necesitan como extensores de autonomía para autos eléctricos híbridos, incluso de nuestra propia producción nacional? Sí, en general el mercado es enorme, descomunal. Y, por ejemplo, las turbinas como la que acabamos de diseñar son geniales para usarlas como planta eléctrica. Por ejemplo, en las construcciones, en conciertos, en zonas remotas, habitualmente llevan plantas eléctricas diésel y cosas así. ¿Qué era ese ruido? Los generadores con microturbinas pueden entrar tranquilamente en ese mercado y tienen una ventaja enorme sobre los motores diésel. Arrancan sin problema incluso en los fríos más extremos. De hecho, funcionan incluso mejor en el frío y pueden operar con cualquier tipo de combustible. Obviamente habrá que hacer algunos ajustes, pero incluso se pueden arrancar con polvo de carbón. Sí, esa es su ventaja. En general es un producto serio. Se planea que se utilicen en dirigibles. Un dirigible sin microturbinas es como tirar el helio al viento, como quien dice. Sí, antes quienes trabajaban con dirigibles, Vadim Vasilievich, diseñaban esos dirigibles que volaban, pero también quienes pensaban en el futuro los diseñaban precisamente con este tipo de microturbinas. Y lo curioso es que ellos ya habían colaborado con Andrei Beniaminovich hace muchos años, 15 a 20 o incluso más, precisamente sobre este tema. Ellos le decían: estamos diseñando un dirigible increíble. Tú eres el desarrollador de microturbinas. ¿Se puede? Él decía: se puede, denme dinero para la turbina. Pero nosotros también buscábamos fondos para un dirigible. Así coincidimos en esa oficina y entendimos que el sistema de propulsión era clave.
Es complicado y realmente nadie la tiene. Aún así, en Rusia hay varios desarrolladores que intentan dominar la producción en serie de motores aeronáuticos, pero el motor aeronáutico no es la solución. Se necesita un motor que genere electricidad a bordo, porque para un dirigible es mejor tener motores eléctricos distribuidos. ¿Y qué puede generar eso? Esas microturbinas son soluciones modernas. En Rusia está Andrei Beniaminovich y su equipo. Necesitamos ayuda. Él responde, claro, sin problema. Así nació la microturbina. Amigos, aquí va un dato interesante para quienes se quedaron hasta el final. Estas son tomas tras los subtítulos. Despedimos. Quería contar algo más sobre ella. En resumen, como bien sabes, estas microturbinas son tecnologías de un nivel tecnológico muy avanzado. Existen turbinas enormes que, por ejemplo, queman combustible de gas y giran ruedas del tamaño de este cuarto. Por ejemplo, Gazprom junto con Siemens hicieron unas para ellos. Y así sucesivamente, ¿no? También hay turbinas de tamaño mediano, de varios megavatios, y hay otras de varios cientos de kilovatios. Esa es la que nosotros diseñamos. También las hay aún más pequeñas, cada vez más pequeñas. Y de hecho existen desarrollos hasta el punto de que una microturbina de este tamaño funcione con un pequeño cilindro de hidrógeno. Es un desarrollo, todavía no existen. Las hacen paramilitares, las desarrollaron hace tiempo, no exactamente así. Una microturbina que generaba un par de kilovatios de potencia constante con consumo mínimo. Revoluciones altísimas. Por esas revoluciones la parte eléctrica se reduce, surgen problemas y así sucesivamente. En general pueden ser miniaturas y al reducir la microturbina está claro que surgirán sus propias cuestiones y problemas. Pueden buscarlo en general, todo llega hasta el punto de que pueden estar integradas en teléfonos celulares. No digas. Sí, y en pocas palabras, su densidad de energía será mayor que la de las baterías de litio. O sea, vas a tener una micro, pero de verdad micro turbina. Ahí, por ejemplo, habrá algún tipo de elemento de combustible sólido con hidrógeno dentro. O sea, ocupará cierto espacio, tendrá cierto peso y generará más energía de la que produce. O sea, teóricamente ahora las están reduciendo a ese punto. Todo es posible, no hay límites, solo hay que ajustar la producción. La turbina convierte la energía química del combustible en electricidad. Me parece que van por el mismo camino que los chips de computadora. Antes hacían unos enormes y luego pequeños. Ya están llegando a los nanómetros. Algo así. Es un tema interesante y parece de otro mundo. Una turbina de 300 kilowatts no es ciencia ficción, se puede hacer hoy. Tiene gran potencial para modernizarse. Nosotros la haremos con cojinetes normales que usan aceite y así sucesivamente. Porque así es más sencillo, funciona seguro y no hay riesgo. También se pueden usar cojinetes de aire, eliminan el aceite, desaparece la fricción y la vida útil aumenta. Pero eso es más complicado porque requieren más precisión y hay cierto riesgo. Y se puede seguir mejorando, ¿no? Lo que estamos haciendo está muy bien. Se puede hacer mejor, veremos. ¿En qué etapa estamos ahora en esta dirección? Hemos terminado el desarrollo y buscamos una cadena de cooperación que nos ayude a producirlo. ¿Ya tienes alguno en mente? Sí, claro. Hay tanto empresas rusas como extranjeras. Los chinos, cuando ven una rueda de compresor, arrancan el tubo. Dicen que es urgente crear una empresa conjunta. Solo necesitamos turbinas como estas en China. Muchos. Sí, dijeron la cantidad de piezas y cuánto costaban. Caro. Muchos. Interesante. Vamos a ver, estamos en diálogo con los chinos. Por ejemplo, hablamos con los coreanos en una exposición en Dubái. Allí tienen esos resortes de láminas así ondulados en forma de anillo. Son productos bastante complejos, sellos. Los coreanos dijeron, sí, podemos hacerlo. Esa exposición incluso nos ayudó con eso, nos los encontró. También hay sellos de carbón. Son cosas pequeñas, pero también productos interesantes y de alta tecnología, que no te va a hacer así nomás Iván Petrovich en el torno.
En general, evaluamos el costo de producción pensando a futuro, todos enfocados en la Nova 2 con motor de gasolina Wool Power. Ahí no hay que inventar nada, el riesgo es mínimo, todo ya está inventado, solo diseñamos alrededor de eso. Bueno, así está la cosa. Amigos, seguimos en contacto con todos, nosotros a trabajar. Sí, en 2 semanas volvemos al aire. Así que acompáñenos, hablaremos de algo nuevo. Sí, pídanle a Jena que suba más. Hecho, Bueno, adiós a todos. Sí, muchas gracias a todos amigos y hasta pronto. Solar Group se presenta. Alguna vez fue un sueño. Un sueño de cielo, de volar libremente, de hacer viajes alrededor del mundo. Y lo hemos hecho realidad. ¿Pero qué se necesitó para lograrlo? Nuestros sueños se convirtieron en nuestros objetivos. Nuestras ideas se han convertido en nuestros planes. Nuestras ideas se transforman en una hoja de ruta y en tecnología de producción. Nuestro calendario está planificado para años adelante. Desarrollo y construcción. Componentes y materiales. Fabricación de modelos y realización de pruebas. De un sueño vamos hacia el resultado. Recorre este camino con nosotros. Solar Group presenta el proyecto de dirigibles de nueva generación. Hemos elegido la mejor manera de predecir el futuro, crearlo juntos contigo.